cedemos el uso de la voz a Raúl Maylar Barquera, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra. Raúl, adelante. Gracias, diputada. Buenos días a todos. Agradezco la invitación a este Parlamento abierto. Por motivo de tiempo me permito entrar de lleno al tema. Como podemos ver en la exposición de motivos que presenta la Presidencia de la República, señala que hay prácticas indebidas de algunos patrones, es decir, la propia Presidencia reconoce que esas prácticas son solamente de algunos, no de todos, por lo cual su propuesta de eliminación de la figura de subcontratación y las penas punitivas que propone resultan exageradas y contrarias a derecho. Me voy a ir punto por punto. Trasladar los trabajadores de una empresa contratante a una contratista no es una práctica abusiva, ya que si la contratista cuenta con bienes suficientes para hacer frente a sus obligaciones obrero-patronales, debe considerarse patrón, y en caso contrario, la ley señala que solo será intermediario y el patrón es quien contrató los servicios. La propia autoridad, a través de la Secretaría del Trabajo, reconoce que gracias a la figura del outsourcing se ha logrado inscribir anualmente a 200,000 trabajadores que se encontraban en la informalidad al régimen formal de seguridad social. Entonces debemos reconocer que el outsourcing también ha beneficiado en el desarrollo del país y en la inscripción de esos trabajadores informales a este régimen. El nuevo reto es que la gente inscrita se encuentre cotizando con su salario real y no con uno inferior al que realmente perciben. Pero la eliminación de la figura de subcontratación, lejos de que ayude a alcanzar esta necesidad, va a regresar a los trabajadores a la informalidad. Por ende, no podemos prohibir la subcontratación de personal. Tal lógica nos llevaría al silogismo de pensar que para terminar con el cáncer hay que acabar con la vida de todas las personas que padezcan esta enfermedad. Creo que tanto las capacidades del gobierno como de ustedes, señores diputados, da para proponer mejores propuestas que eliminar la figura de subcontratación. Vamos a hablar sin tabús ni rodeos. El problema de la subcontratación se basa en tres situaciones. Uno, un grupo pequeño de empresas factureras que a través de este vehículo cobran el IVA respecto del manejo de la nómina y a través de ciertos esquemas se queda con ese impuesto. Dos, la libertad sindical respecto de los trabajadores subcontratados que prestan sus servicios en un centro de trabajo distinto al de su patrón. Y tres, el reparto de utilidades. La propuesta de Canacintra es que en el régimen de subcontratación no se factura IVA. Si no hay IVA que trasladar a las empresas factureras, no podrán contar con esquema alguno para beneficiarse de este impuesto y así evitamos el daño al fisco. Recordemos que el pago de salarios no causa IVA y si al prestar servicios de subcontratación me encuentro proporcionando personal, no se debe de trasladar esta carga fiscal. Dos, que los trabajadores de una empresa subcontratista tengan la plena libertad de adherirse al sindicato del centro de trabajo o que puedan adherirse a cualquier sindicato para que los represente en el centro de trabajo. Respecto al pago de utilidades, todos sabemos que es un reparto injusto en el cual los trabajadores se ven beneficiados si es que hay ganancia, pero si hay pérdida, el trabajador no se ve mermado en nada de sus ingresos. La problemática radica en esta carga abusiva. Hay que buscar algo que beneficie a todos. Por ende, proponemos que el reparto de utilidades se cambie por un bono de productividad en el cual los trabajadores que hayan sido productivos sean aquellos que cuenten con un incentivo justo y de esa forma no habrá un impuesto que las empresas sientan como abusivo y al cual se le trate de dar la vuelta por este concepto. Tenemos que hacer leyes justas para todos los mexicanos, no solo para un grupo de ellos. Recordemos que la subcontratación también se da dentro de las cadenas productivas de una industria. Ejemplo, la automotriz, en donde una empresa subcontrata a otra para que fabrique los asientos. Esta labora dentro de las instalaciones de la contratante y lo hace con su propio personal. ¿Puedo ir concluyendo, por favor? Gracias. Claro. Lo mismo sucede con la que se dedica a la instalación del aire acondicionado, arneses, sistemas eléctricos, etcétera.
No podemos eliminar esta figura, ya que estaríamos violentando inclusive el artículo 5º constitucional. Y les aseguro que el 99% de estas industrias cumple de manera cabal con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Entonces, nada más les pido no satanizar esta figura. Muchas gracias. El Estado pueda contar con elementos y determinación para ir por los patrones incumplidos. Quizá no todos están en este segmento. Sobre el registro patronal por clase, llama la atención en materia de seguridad social a este comité la eliminación de esta figura que es legal, que permite que patrones y trabajadores coticen de acuerdo a la peligrosidad, como comentaba, a la que están expuestos los trabajadores. Podría ser una disposición contraria a la luz de la teoría de los derechos adquiridos, del derecho administrativo. Sin embargo, no estamos en contra de la regulación. Llama la atención el muy corto periodo de tiempo que existe para transitar del régimen actual, que es legal por estar así regulado, a un nuevo régimen. Quizá en una época tan complicada como la que estamos viviendo los mexicanos, las empresas mexicanas, motores de la economía, quienes generan las fuentes de trabajo, pagan los salarios y además pagan los impuestos y las cuotas de seguro social, puedan transitar efectivamente a un nuevo esquema. Sería bueno considerar la ampliación de este periodo de transición que pueda permitir migrar de un régimen que hoy es legal a otro que valdría la pena se consideren adecuadamente precisiones sobre los registros patronales por clase y las obras de la construcción. En la industria de la construcción, donde hay una relevante incidencia en materia de seguridad social, y lo adelantaba el compañero que me precedía en la palabra, intervienen distintos subcontratistas, para lo cual ya existe al día de hoy en la regulación de materia de construcción, concretamente de seguridad social, mecanismos que permiten distribuir la responsabilidad solidaria. Concluyo reiterando que en la NADE no estamos en contra de la regularización de que se reglamente la subcontratación. Sin embargo, consideramos delicado que se considere que todos los tipos de subcontratación son iguales. Muchas gracias. Su participación en representación del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo. Adelante, doctora Norma. Muchas gracias, diputadas y diputados. Los saludo a todos y a los expositores con mucho gusto. Pues básicamente aquí comentar y coincidir con los ponentes que me han antecedido en que existe una regulación en materia de seguridad social, sin embargo no hay lugar a dudas de que esta regulación es totalmente insuficiente. Es insuficiente dado que ha permitido que subsistan esquemas de elusión de cumplimiento de obligaciones, básicamente con la gran complicación que tenemos de no poder restablecer los derechos de los trabajadores. Los esquemas que han prevalecido son tendentes a esquemas de simular la inexistencia de una relación laboral, de registrar trabajadores con un salario inferior al mínimo, utilizando mecanismos de compensación de relaciones laborales a través de pagos que no son auditables para el propio Seguro Social, tales como honorarios asimilados a salarios, tarjetas innominadas, entre otras. También se han utilizado conceptos que no integran el salario base de cotización, tendentes a disfrazar el salario que se le otorga a los trabajadores. Y por último, pues también se ha buscado desagregar en la plantilla laboral en un mismo centro de trabajo, utilizando la facilidad que se había otorgado del registro patronal por clase. Ante esta situación, sin duda hemos visto un crecimiento desmedido de los esquemas abusivos de la subcontratación y hoy necesitamos poner de alguna manera un fin a esto. Todos sabemos que hubo una serie de operativos conjuntos, ya lo comentaba el director general del Infonavit, en donde la Secretaría del Trabajo, el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera, hicimos revisiones conjuntas tendentes a revisar qué estaba pasando de manera global en algunas empresas que teníamos indicios de evasión. En este sentido, determinamos con estos operativos promedio a un 40% y en algunos casos incluso superior al 400% en el caso de los salarios, habiendo empresas que tenían salario base de cotización en 166 pesos y terminamos arriba de 800 pesos de cotización. En ese sentido, es bien sabido la afectación que tiene esto a los trabajadores, la falta de acceso a la seguridad social en los casos de esquemas más agresivos de evasión completa, menores importes en incapacidades temporales y permanentes, la menor capitalización en el fondo de ahorro para su retiro y también en la afectación que comentaba ya el director del Infonavit tendiente al
a la vivienda de los trabajadores. En cuanto a las afectaciones a las empresas, también son, dado que en una encuesta del propio INEGI, las pymes reconocen que en su 18% que disminuyen su competitividad y también están sujetas a sanciones administrativas, dado que los derechos laborales son irrenunciables, pues las empresas pueden llegar a enfrentar capitales constitutivos que en importes máximos pudieran llegar a 3 millones de pesos por cada uno de los trabajadores que hubiera tenido alguna evasión en una empresa. Y si esto lo contrastamos contra el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, vemos que el de la utilidad reportada de empresas que se han detectado, pues no llega ni al 1% la utilidad si se cumpliera cabalmente con las obligaciones en materia de seguridad social. Por último, pues bueno, decirles que la afectación tiene que ver con menores recursos para el fondeo de las prestaciones de los trabajadores, no tener la capacidad de invertir aquello en infraestructura y en atenciones médicas fáciles, y también el tema que ya comentaba yo en cuanto al incremento en los gastos administrativos, dado que se ejercen facultades de fiscalización y cuando llegamos a determinar estos créditos, pues nos encontramos ante empresas que son empresas de papel, empresas que solamente son tenedoras de trabajadores y que suministran a estos trabajadores sin tener un capital respaldo que pueda garantizar, claro, estoy hablando de aquellas empresas de evasión. En este sentido, la reforma que se plantea en materia de seguridad social es una reforma que busca generar una sinergia con relación al planteamiento que se establece en la Ley Federal del Trabajo y también establecer la responsabilidad solidaria entre el prestador de servicio o el ejecutor de la obra especializada y el que contrata la misma, con el propósito de que si el primero cumple cabalmente con sus obligaciones, bueno, pues no hay ninguna afectación respecto del segundo, pero si esto no ocurre, el instituto tenga los mecanismos y los elementos para defender los derechos laborales. También se busca que haya convenios de intercambio de información entre las autoridades, como ya lo comentaban, específicamente con la Secretaría del Trabajo, para efecto de evitar subregular información que se requerirá. Se hace un pequeño matiz en la información que se requiere ya en el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, con el único propósito de tener mayores elementos que podamos intercambiar entre las autoridades y no estar constantemente enviando actos de revisión cuando no tengan el soporte necesario. Por el otro lado, también eliminamos la facilidad administrativa del registro patronal por clase en virtud de que se trataría esta figura de acuerdo a trabajos especializados. Se establece la sanción por tiempo tardío en cuanto a la presentación de la información requerida y también ante la falta de información se incrementan las sanciones. Básicamente en esto consisten las modificaciones que se plantean a la Ley del Seguro Social y son tendentes exclusivamente a buscar tener los elementos necesarios para poder restablecer los derechos de los trabajadores y evitar incluso afectaciones a las empresas y al propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias y esta es la participación de nuestra área.